Quiero empezar con el agradecimiento que ya transmitíamos la pasada semana. Tuvimos la oportunidad de hacerlo y, en nombre de mi grupo parlamentario, insistir en ello a todas aquellas personas, a todos aquellos profesionales que están trabajando en estos momentos para hacernos esta crisis menos dura y, sobre todo, a aquellos que más lo necesitan. Pero quiero subrayar que en esta salida de la crisis, hoy el agradecimiento especialmente a todo el personal sociosanitario de las residencias que atienden a mayores y a personas con discapacidad, porque están soportando la crisis en la peor de sus caras, con el peor de los reveses, y la crisis añadida, y esto es lo que quiero denunciar, de los bulos, del descrédito absolutamente injusto para quienes, como digo, en esta crisis están cuidando a nuestros mayores y cuidando a las personas con discapacidad. Verás, Hortika Sinaiz, en cualquier caso, ya hace una semana y en esta misma tribuna, arrancaba el discurso político propiamente dicho, recordando que ni hoy es lunes ni esto es una guerra. Pues hoy, una semana después, quiero remarcarlo. Quiero remarcar que, no siendo lunes, desde luego, no estamos en una guerra y, por lo tanto, cualquier tentación de hacer de esta sesión parlamentaria un campo de batalla será un error. Al Legislativo, al Parlamento, nos corresponde aprobar o no el proyecto de ley del Gobierno y, en caso de hacerlo, si lo hacemos en los términos que el Gobierno nos lo ha propuesto. Y es cierto que este Gobierno no tiene la mayoría parlamentaria suficiente, mayoría parlamentaria absoluta, por lo que ha de contar con el refrendo de grupos parlamentarios en la oposición, o cuando menos de grupos parlamentarios que no forman parte del Gobierno. Y he de decir que ante esta situación de crisis especial y tan especial, me parece positivo el tener que buscar apoyos fuera del Gobierno. Finalmente es fuera de su perspectiva, es fuera y además de su visión tan necesariamente centrada en la urgencia de la crisis, más allá de la mirada propia de los grupos que lo integran. Así que a este Gobierno y a las fuerzas parlamentarias que lo apoyamos y lo integramos, nos corresponde la búsqueda del acuerdo allá donde hay posibilidades de acuerdo. Allá donde hay posibilidades de acuerdo. Donde no, pues no. Es bastante evidente. Y hacerlo, por cierto, sin engañar ni engañarnos en torno a las posibilidades reales de actuación. Buscar acuerdos para hacer el mejor uso de los medios que tenemos, y subrayo, de los medios ciertos que tenemos para hacer frente a estas crisis. Medios que son limitados. No entraremos en la guerra parlamentaria. Tentaciones puede haber. ¿De dónde estamos en estos momentos, por ejemplo, en torno a la red sanitaria pública después de años de recortes? ¿O de dónde estamos, por ejemplo, en torno a las residencias, ya determinadas decisiones que se tomaron hace unos años? No estamos en guerra parlamentaria. Si quiere usted, señor Esparza, porque me interpela, pues entramos. Creo que no. Creo que no lo merece en estos momentos la situación. Repito, medios que no nos van a permitir un margen muy amplio de negociación. No nos lo van a permitir, esta es la realidad. Y aquí quiero interpelar a los grupos de la oposición, a todos. Los medios son finitos, ciertamente finitos. Y, en segundo lugar, decisiones que hay que tomar en un apretado margen de tiempo, porque estamos hablando de salvar vidas, estamos hablando de sostener nuestra economía. Estamos hablando de eso, en un apretado margen de tiempo y en un escenario de medios no infinitos. Y esto le corresponde al Gobierno y nos corresponde a los grupos parlamentarios que lo apoyamos. Pero esto mismo, acuerdos para hacer frente de la mejor manera posible a esta crisis, es también lo que le corresponde a los grupos parlamentarios que están fuera del Gobierno. ¿Con sus propuestas? Por supuesto. Pero sin mentir ni mentirnos, sin olvidar que los medios no son infinitos y recordando a cada minuto que el tiempo es oro para la toma de decisiones. Y olvidar cualquiera de estas dos condiciones es querer ir a la guerra parlamentaria y en estos momentos es una irresponsabilidad. En este ámbito, nos dice el señor Esparza, hemos hecho algunas propuestas, no se nos acepta ninguna. Bueno, señor Esparza, alguna de estas propuestas, enmiendas 1, 2 y 3 del Grupo Parlamentario de Navarra Suma al proyecto de ley foral 3/2020. Cuentan con un detallado informe contrario al Gobierno, creo que más que razonable, y que en estos momentos, además, adquiere especial valor. No hay en estos momentos acomodo ni presupuestario ni de cuentas para poder aceptar las enmiendas que usted está proponiendo. Creo que debiera haber sido argumento suficiente para haberlas retirado. En estos momentos sí.
En estos momentos sí. Por respeto, lógicamente, al procedimiento parlamentario, se les ha dado el visto bueno. Pero el argumento hubiera debido llevar a esa reflexión. Eso es lealtad. Eso es lealtad. Seguramente usted y yo tenemos conceptos diferentes en estos momentos. Pero permítame, señor Araiz, tendrá seguramente ocasión luego de referirse a ello. Hubiéramos pensado lo mismo con respecto a la enmienda 16 en torno a la misma ley que el Gobierno ha informado en contra. Me dirá técnicamente no es lo requerido ni referido. Finalmente, lo cierto es que en una situación de extrema urgencia, la limitación de medios y la limitación de tiempo nos debiera llevar, como digo, a reflexiones en esos términos. Es una reflexión que quiero dejar aquí y que, desde luego, sí tiene toda la vocación, absoluta vocación constructiva. Nos dice que no se ha aceptado ninguna de las enmiendas de Navarra Suma. Iba a decir que me siento interpelada como grupo parlamentario que forma el Gobierno, pero no, es que me ha interpelado como portavoz de Geroabay directamente, no solo a mi coalición, sino que me ha interpelado como portavoz de Geroabay directamente, señor Esparza, y me preocupa, porque eso entra de lleno, señor Esparza, en la guerra parlamentaria. De lleno, sí, culpa siempre a mi formación política de la imposibilidad de llegar a acuerdos con el Gobierno de María Chivite. Sí, lo hace siempre. Y esto, al final, señor Esparza, acaba generando disfunciones muy importantes en el seno de una sociedad que debiera relacionarse con normalidad, si uno se tiene por demócrata. Sí, apela de una manera absolutamente inaceptable y, como hoy lo dice, hoy lo quiero decir. En estos momentos doblemente, creo que es doblemente inaceptable. Comprendo que es un recurso parlamentario bastante pobre, si me lo permite, pero no es aceptable, y menos en estos momentos. Las soluciones que Navarra Suma propone para hacer frente a la crisis del coronavirus en Navarra son torpedeadas por Geroabay. Señor Esparza, por favor, sí, es lo que ha dicho aquí. Exactamente. Mire, yo le he dicho, tenemos otro concepto de la lealtad, sí, otro concepto completamente diferente. Se llama arrimar el hombro cuando vienen duras. Mire, incluso para subrayar los errores cuando los vemos venir. Incluso para eso, por incómodo que resulte, Presidenta, y por mucho que esfuerza. Incluso para eso y con enorme responsabilidad. Pero no poniendo piedras en el camino. ¿Sabe qué es poner piedras en el camino? Es pedir lo que sabemos que no tiene posibilidades. Pedir lo que sabemos que no tiene posibilidades. Y repito, no entraré a los porqués. Los hay muy importantes en cuanto a responsabilidades anteriores. Piedras en el camino, señor Esparza, es arengar a los ayuntamientos a actuar de manera descoordinada y buscando un protagonismo con marca de sigla, sí, señor Esparza, a veces incluso en contra del criterio de la autoridad sanitaria. Y lo hemos visto también. Le puedo poner ejemplos, lo sabe usted. Piedras en el camino es sacar una fotografía de profesionales del Hospital Reina Sofía de Tudela, que, por cierto, yo no sé si es del Hospital Reina Sofía de Tudela, usted tampoco. Lo que sí sabemos es que la consejera de Salud ha desmentido rotunda y tajantemente esa noticia antes de que usted subiera a esta tribuna. Eso sí lo sabemos. Y eso es poner piedras en el camino, señor Esparza. Dar pábulo a esos bulos. No es aceptable y no es admitible. Y eso es arrimar el hombro. Y en estos momentos creo que es importante no agarrarse a que ninguna de sus enmiendas ha sido aceptada. Todos sabemos, usted lo ha citado de alguna manera, que ha tenido la comunicación del Gobierno y de la Presidenta en esa posibilidad. Claro, el todo o el nada en estos momentos, repito, el todo o el nada en estos momentos es tanto como no arrimar el hombro, sino poner piedras en el camino. Y repito, hay algo sañudo en ese empeño suyo de hacer creer que mi coalición es la responsable de su soledad, señor Esparza. En momentos como este, el único responsable de su soledad es usted. Con respecto a la soledad política. Con respecto al resto de las enmiendas, apoyaremos lógicamente aquellas a las que, en este caso sí, Euskal Herria Bildu ha llegado a un acuerdo con el Gobierno porque se ha entendido que coadyuvan con la línea marcada por quien es responsable, que no es otro que el Gobierno en estos momentos, que se avienen a los trámites que el Gobierno ha iniciado y que además coinciden con el encuentro económico. Yo insisto en esa que ha sido informada negativamente por el Gobierno. Creo que sería razonable que pudiéramos encontrarnos aquí con aquellas posibilidades que los grupos parlamentarios que formamos parte del acuerdo cuatripartito de acuerdo programático sí hemos presentado en esta línea.
en la línea de apoyar, trabajar y acompasar la coordinación con las entidades locales y la búsqueda de una optimización de todos los recursos en esta materia y, por supuesto, atender, y en esto sí es verdad, estamos yo creo todos preocupados, atender las necesidades de esa parte de las rentas salariales que se encuentran de alguna manera desprotegidas. Estoy hablando de los autónomos. Creo que nos damos un margen, si es tarde o no. Si es tarde o no, podemos estar de acuerdo en que es absolutamente necesario, lo he citado en multitud de ocasiones, la necesidad de que acometamos con rapidez y, por último, esa enmienda que va in voce, pero que en cualquier caso se presentaba, como digo, ha sido aceptada por el conjunto de la Cámara para su tramitación y a la que yo sí pediría el voto tanto de Navarra Suma como de Euskal Herria Bildu, referida es una enmienda de sustitución referida al apartado 6 del artículo 12, referida, como digo, a la necesidad de buscar la cautela formal y legislativa, por lo tanto, la cautela de la no conmutación de los plazos. Por Dios, de los plazos, por no tocar el atril, que creo que estamos todos un tanto incómodos, pero bien, que no consuman, como decía, los plazos de carencia aquellas deudas que se ven aplazadas. Y una última reflexión. Estoy en tiempo, presidente, y si me lo permite. Hemos de decir que una parte importante en la gestión de esta crisis está, a nuestro entender, en la capacidad de adelantarse, de no esperar a la toma de decisiones. Y, entre otras, creemos que en estos momentos, además, este es un punto de inflexión a la generación de ingresos también por la vía de la deuda. Quiero recordar que con un Producto Interior Bruto cercano a los 23.000 millones de euros en el pasado año 2019, forzar la presión de la deuda navarra a 2 puntos más sobre el PIB, es decir, donde estábamos en 2015, ni más ni menos, supondrían en torno a algo más de 400 millones de euros. Es un buen punto de partida. Desde luego no es un límite, no es un techo. Yo aquí creo que debemos empezar a hablar de qué capacidad tiene Navarra en estos momentos de generar deuda. Y así las cosas, repito, con este punto de partida, una emisión de bonos en estos momentos, pero ya, presidenta, me consta que está trabajando, pero creo que sí tendremos que presionar aquí. Cuenta con 2 circunstancias positivas en estos momentos, insisto, pero no eternas. La decisión del Banco Central Europeo de aprobar la compra de bonos públicos y privados por valor de 750.000 millones. Evidentemente esto no es eterno, es también finito, terminará y la posibilidad de que lleguemos cuanto antes será importante. Y la propia calificación de la deuda navarra es el momento. Yo no tengo ninguna duda que la Hacienda Foral de Navarra está en condiciones, seguro, de llevarlo a cabo, así que no esperemos. Dentro de unas semanas puede ser ya tarde. Aprobaremos, por supuesto, los 2 proyectos que nos trae el Gobierno, ya los convalidamos como decreto, pero vamos a seguir avanzando. En esta crisis, la velocidad con que se imponen sus efectos nos tienen que hacer entender que la velocidad en la toma de decisiones, no hablo de precipitación de ninguna de las maneras, sino en este caso de autonomía, es la mejor respuesta que le podemos dar a la sociedad navarra. Porque aquí, y en eso no tengo ninguna duda, a todos los grupos parlamentarios, a todos los portavoces, al Gobierno, por supuesto, también, nos mueven las personas. La mejor manera de salir de esta crisis hoy y en el futuro también. Eskerrik asko.